Entonces, los alimentos están formados en principio por agua y materia seca, ¿sí? O sea, si le sacamos el agua, nos queda la materia seca. El agua es muy variable y ya vamos a ver cómo la cuantificamos, ¿sí? A través de qué técnica la cuantificamos. A su vez, la materia seca está formada por minerales, por la parte orgánica, ¿sí? Y la fracción orgánica está formada por, en definitiva, hidratos de carbono, compuestos nitrogenados, los lípidos, vitaminas y otros compuestos, ¿sí? A su vez, los hidratos de carbono los separamos en los no estructurales, ¿sí? O de reserva, que vamos a ver qué es lo que aportan, y los estructurales formando la pared celular, que vamos a ver a través de qué técnica también lo cuantificar. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia a nivel de enlaces que existe entre la molécula de celulosa y la de almidón? Tanto la celulosa como el almidón, ¿sí? La amilopectina, con más precisión, están formados por secuencias de glucosa. En los dos hay enlaces alfa. Perdón, los dos son 1,4. En el caso del almidón son enlaces alfa, alfa 1,4. Y en el caso de la celulosa son beta 1,4, ¿sí? La principal diferencia. Ahora, y esto para ir preparando para lo que van a ver después en fisiología. ¿Quién pueden hacer uso de ese tipo de compuestos? El animal. Solo algún tipo de bacterias son capaces de degradarlos. Bien, ¿a La cuál? celulosa, por lo menos. Luis, ¿a cuál de los dos le atacan las bacterias? La celulosa. La celulosa, creo que un grupo de bacterias, las celulolíticas, son las únicas que pueden degradar esa molécula. Bien, esos son los enlaces beta, ¿sí? Que lo tenemos en la celulosa. Y en el almidón, ¿quiénes pueden utilizar las enzimas del animal? Le doy una pista. ¿Las enzimas del animal o las enzimas de los microorganismos? Las de la amilosa, creo que, almidón, perdón, creo que es la del animal, que puede Claro, nada más. perfecto. Entonces, los enlaces alfa, y eso lo van a ver después, los enlaces alfa son utilizados por las enzimas del animal. En cambio, para hacer uso de las beta, se requiere de enzimas específicas que el animal no dispone, pero sí lo disponen los microorganismos. Y por eso, después vamos a ver la importancia de los microorganismos en la digestión que se lleva a cabo dentro del tracto digestivo de los rumiantes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el alimento está formado entonces por materia seca. La materia seca está formada por minerales y materia orgánica. Y la materia orgánica, que sería lo más valioso, por hidratos de carbono, estructurales y no estructurales, compuestos orgánicos, fundamentalmente proteínas, y después tenemos lípidos, vitaminas y otros compuestos. ¿Está? Ahora, entonces, el compañero mencionó, cuando hablaba de los nombres de alimentos, de grano de maíz, fardo de alfalfa, silo de maíz, grano de sorgo. Son todos iguales, si bien entonces
responden a lo que vimos anteriormente, que estaban formados por materia seca, materia orgánica, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. ¿Son todos iguales los alimentos? No, profe. No, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos o ver qué es lo que tienen en mayor cantidad, qué es lo que les falta? Con las proteínas, profe. Bueno, sí, perfecto. Entonces, tenemos que usar una serie de técnicas analíticas para ver su composición, ¿sí? Para eso enviamos las muestras a un laboratorio o utilizamos tablas. Ustedes seguramente usaron algunas tablas. Disponemos, la ingeniera el otro día les mostró las tablas del NRC, disponemos de tablas del INTA de Rafaela, de la Universidad de Buenos Aires, del INTA de Mar del Plata, ¿sí? Entonces hay distintas fuentes de información o directamente llevamos nuestros alimentos al laboratorio. Entonces, ¿y qué es lo que analizamos? ¿Qué es lo que pedimos que nos analicen? ¿Sí? Por ejemplo, los constituyentes, ¿sí?, de estos alimentos para poderlos valorar. Acá vamos a repasar algunas técnicas, qué es lo que se hace para, entonces, cuantificar algunos de estos aspectos. Entonces, con la técnica de materia seca, ¿ustedes qué es lo que cuantifican? Cuantifican la cantidad de agua presente en el alimento. ¿Cómo se hace? Básicamente por secado, ¿sí? Por secado. En estufa a 105 grados durante 24 horas o hasta peso constante. También lo podemos hacer en el laboratorio usando microondas, ¿sí? De manera mucho más rápida. Eso, normalmente esto se puede hacer y se lo practica. Ustedes seguramente en forraje lo deben haber visto. Cuando la muestra de alimentos se tiene que seguir procesando, se seca a menor temperatura durante más tiempo para evitar que aparezcan algunos compuestos que no están presentes normalmente en la muestra o en el alimento, ¿sí? Sobre todo pueden aparecer compuestos, puede disminuir la cantidad de compuestos nitrogenados y pueden aparecer algunas fracciones de la pared celular más bien asociada a algún tipo de proteína, ¿sí? Por la temperatura y la humedad en la cual se puede estar secando. Y se expresa en porcentaje. Es muy variable la cantidad de agua que tiene la muestra de alimento. Por ejemplo, en pasturas tiernas de raigras, el contenido de agua puede ser menor al 20%. En cambio, en un fardo, el contenido de agua puede ser del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expreso yo esos porcentajes de materia seca? Si yo le digo que tiene un 20% de agua, ¿cuál va a ser el porcentaje de materia seca? El 80. El 80%. Materia seca, un 80%. Perfecto. Entonces, si yo les digo que tiene un 20% un 80% de materia seca, va a tener, o como tiene un fardo tiene un 90% de materia seca, tiene solamente un 10% de agua, ¿sí? Un 10% de agua. Cenizas, no es una determinación normal en el laboratorio,
cuantifica los minerales, ¿sí? Minerales presentes, se realiza en mufla, o sea, en una estufa que puede levantar mucha temperatura, 550 grados, y lo que se combustiona totalmente es la materia orgánica, ¿sí? No es rutinaria, solamente se pide este análisis cuando se sospecha de algún tipo de adulteración. También se expresa en porcentaje. Proteína bruta, Pero, profesor, ¿cuantifica los minerales en cantidad o los tipos que tiene? no en cantidad, porque es ceniza, totales. Si vos después necesitas algo en particular, tenés que pedirlo por aparte. Ah, listo, gracias. Proteína bruta cuantifica, trata de cuantificar lo que es proteína verdadera, ¿sí? Proteína verdadera. Intenta cuantificar, ¿por qué? Porque es indirecto este análisis. ¿Por qué? Porque se utiliza la técnica de Kjeldar. ¿Sí? Este nombre. Se utiliza la técnica de Kjeldar que determina nitrógeno asociado a la proteína. Nitrógeno cuantifica. Pero después, como sabemos que la proteína tiene un 16% de nitrógeno en promedio, al multiplicar el nitrógeno que obtenemos de la técnica por 6,25, sacamos el porcentaje de proteína bruta. ¿De dónde surge esto del 6,25? De una regla de 3. Si yo sé que cada 100 gramos de proteína tengo 16, o tengo un 16% cada 16, para cada 100% de proteína tengo 16% de nitrógeno, lo que yo obtengo en el laboratorio va a ser X. Entonces, ustedes va a ser lo que obtengo en la medida de nitrógeno en el laboratorio por 100 dividido 16, al dividir 16, 100 con 16 me da este 6,25, entonces directamente después se multiplica el porcentaje obtenido por la técnica por 6,25 y saco el porcentaje de proteína. Entonces de manera indirecta. Esto también se puede usar, este cálculo se usa cuando se hacen los cálculos del aporte de proteína que puede realizar el nitrógeno no proteico. El Kjeldar no cuantifica nitrógeno no proteico, ¿sí? Que eso se hace por otras técnicas y también se expresa en porcentaje. Extracto etéreo trata de cuantificar los lípidos. Intenta cuantificar porque también la determinación se hace de manera indirecta, tratando de arrastrar toda la fase lipídica, la fracción lipídica del alimento con un solvente de bajo punto de ebullición, entre 30 y 40 grados, ¿sí? Se utiliza éter de petróleo, que arrastra todos los lípidos y la cantidad de peso que disminuye de la muestra de alimentos se supone que está asociada a lípidos, ¿sí? Pueden aparecer otros compuestos, sobre todo vitaminas liposolubles, en esta fracción determina el extracto etéreo. También se determina en porcentaje.
Al igual que cenizas, no es una técnica rutinaria, ¿sí? No es una técnica rutinaria. Y después, para analizar lo que son los hidratos de carbono, vamos a utilizar la aproximación o la diferencia que establece Van Soest acerca de la célula vegetal. Van Soest separa la célula vegetal en lo que es pared celular y lo que es contenido celular. La pared celular va a estar formada por celulosa, hemicelulosa, y a medida que va envejeciendo el vegetal, se va enriqueciendo en lignina. La celulosa la tenemos fundamentalmente en la pared primaria, ¿sí? Que es la que caracteriza a la célula del vegetal cuando es joven o cuando está en los primeros estadios de su desarrollo fenológico, y a medida que va madurando, va apareciendo lo que es la pared celular secundaria y se va enriqueciendo en lignina. La lignina no es precisamente un hidrato de carbono, pero al estar vinculado a la celulosa y a la hemicelulosa, también se lo asocia con los hidratos de carbono. ¿Qué cosas tenemos dentro del contenido celular, de lo que fuimos viendo, la composición del alimento? Dentro del contenido celular, ¿qué vamos a tener? Proteína, hidratos de carbono de reserva, y tenemos los lípidos. Tenemos lípidos. ¿Qué opinan ustedes dentro de la composición de los alimentos? ¿Qué es lo más valioso? ¿Lo que está en el contenido celular o lo que está en la pared celular? En el contenido celular. ¿Sí? Esto es lo más valioso, ¿sí? Porque están todos estos compuestos que tenemos acá que pueden aportar fundamentalmente proteína y energía. Ahora, el contenido de pared celular es constante a lo largo de la vida del vegetal. No. Va variando. Va variando. Perfecto. ¿Qué pasa con la pared celular a medida que va avanzando la madurez? Se engrosa. Se engrosa, perfecto. ¿Hacia Aumenta dónde el contenido de lignina. Pero está bien, se enriquece en lignina también. Se engrosa, pero ¿hacia dónde se engrosa? Hacia afuera. Ujú. Hacia, Ah, hacia adentro, se Sí, sí. vuelve menos el contenido celular. Perfecto, ese es. O sea, se engrosa, se va engrosando hacia adentro y lo que disminuye, esto disminuye el contenido celular, disminuye. Entonces, a medida que avanza la madurez, aumenta la proporción de pared celular y va disminuyendo el contenido celular. Entonces se enriquece en celulosa, hemicelulosa y lignina y disminuyen en cantidad y en proporción las proteínas, el hidrato de carbono de reserva y los lípidos.
¿Qué técnica utilizamos para cuantificar la pared celular? ¿Sí? Pared celular, porque acá van a aparecer dos definiciones nuevas. Entonces, según lo de Van Zoel, utilizamos detergentes. Van Zoel separa lo que es pared celular de lo que es contenido celular, ¿sí? Y aparece acá una nueva término que es fibra detergente neutro, ¿sí? Fibra detergente neutro, que es todo lo que queda insoluble luego de haber sido sometido a una muestra a un detergente neutro que es el lauril sulfato de sodio. El contenido celular se solubiliza y no, luego de filtrado desaparece, ¿sí? Y lo que queda de la muestra de alimento es la pared celular, formada por celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Está? Ahora, Ajá. ¿sí? ¿Alguien está hablando? Perdón, profe, lo activé sin querer el audio. No, no, está bien, pensaba que era pregunta. Si a la muestra después la sometemos a un detergente ácido, separamos, nos va a quedar en el filtro celulosa y lignina y se solubiliza lo que es la hemicelulosa. Entonces, aparece el término fibra detergente ácido. ¿Por qué? Porque es lo que queda, es el residuo de lo que queda de someter a la muestra con detergente ácido. Lo que está demostrado por regresiones es que la fibra detergente neutro está muy relacionada con el consumo total de alimentos. ¿Sí? El consumo total de alimentos. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la pared celular, aumenta también la proporción de alimentos que no son tan digestibles y por lo tanto el tiempo de permanencia en rumen, la tasa de llenado, también aumenta. Y lo que está relacionado que la FDA, como está cuantificando lignina, está muy relacionado con la digestibilidad del alimento, con la digestibilidad del alimento. Y vamos a ver que se pueden utilizar algún tipo de ecuaciones en las cuales se puede estimar la digestibilidad y en definitiva la energía utilizando el porcentaje de lignina. Si ustedes después se quiere avanzar, se pueden separar lo que es celulosa de lignina, pero ya para algún tipo de trabajo de investigación ya no son cuestiones rutinarias. Entonces, si ustedes se fijan, el contenido celular va a estar formado, como decíamos, por los hidratos de carbono de reserva, los lípidos y la proteína soluble. La disponibilidad para el animal va a ser alta o completa, ¿sí? En cambio, lo que es pared celular es parcial para la celulosa y hemicelulosa y es indigestible para la lignina. Ahora, es parcial y puedes disminuir, ¿sí? Dependiendo el porcentaje de lignina, ya que la función de la lignina es justamente proteger a los tejidos de las condiciones atmosféricas y fundamentalmente del ataque de microorganismos. Entonces, a medida que la lignina aumenta, la utilización o la disponibilidad va a disminuir y puede llegar en algunos casos a ser nula. Entonces, el uso de la pared celular es parcial
pero a su vez eso está condicionado por la cantidad de lignina. La parte más importante de la célula vegetal está en el contenido celular, ¿sí? Donde están todos los compuestos que son importantes, que van a aportar energía o proteínas, ¿sí? Y otra cosa que también se puede se utiliza es la digestibilidad. La digestibilidad se define como la proporción del alimento ingerido que no aparece en las heces. ¿Qué cosas no tiene en cuenta la digestibilidad? Las pérdidas por metano y heces, ¿sí? También se expresa como un porcentaje. ¿Para qué es importante la digestibilidad? ¿Qué recuerdan de la digestibilidad? Que va a ser lo que el animal aprovecha en lo que come. Sí, bueno, perfecto, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve el concepto? ¿Qué otro parámetro vamos a generar conociendo la digestibilidad? Para determinar la calidad del alimento. Sí, Las, pero hay, las raciones. no, pero hay algo más que no lo estuvimos viendo. De todas las, ¿qué determinaciones vimos? Vimos materia seca, cenizas, proteína bruta, extracto etéreo y los hidratos de carbono, ¿sí? La cuantificación de hidratos de carbono. ¿Hay algo que nos está faltando ahí? La energía. Perfecto. Entonces, lo que no vimos hasta ahora es cómo cuantificamos energía. Tengan en cuenta que lo primero que hacemos cuando balanceamos una ración, lo primero que hacemos es balancear energía. Después se puede balancear proteína, ¿sí? Pero lo primero es energía. Entonces, la energía la vamos a cuantificar a través de la digestibilidad, ¿sí? La digestibilidad. Para eso es importante conocer qué porcentaje del alimento es utilizado, ¿sí? Y que no aparece en las heces. A modo de recordatorio, hay dos tipos de digestibilidad, una aparente y una real, ¿sí? La que nosotros estimamos es la densidad aparente, ¿sí? Consumido menos excretado sobre consumido, pero tengan en cuenta que no todas las heces son productos del alimento, ¿sí? En las heces van a aparecer descamaciones del epitelio, algunos productos propios del metabolismo, ¿sí? Que no estaban presentes o que no son productos del alimento, ¿sí? En una cantidad pequeña, pero tengan en cuenta que no todas las heces son compuestos indigestibles del alimento, ¿sí? Hay tres técnicas que se utilizan para cuantificar digestibilidad. Una es con animales, ¿sí? Es que es una técnica costosa. ¿Por qué? Porque requiere de un tiempo largo, ¿sí? De la, para utilización de la técnica, ya que requiere un tiempo de acostumbramiento y varios días para que se pueda obtener un resultado que sea representativo. Y también requiere mucha cantidad del alimento que se quiere muestrear, ¿sí? Ya que los consumos son en kilos y durante algunos días. A su vez se requieren repeticiones, ¿sí? Porque puede haber diferencia entre animales. La técnica con animales solamente es de tarea experimental para poner a punto otras técnicas de laboratorio.
Y la otra técnica que se puede utilizar es in situ, ¿sí? Que es para eso es la que les voy a mostrar después. Se utilizan animales fistulados que tienen una prótesis que vincula el flanco, ¿sí? Que está en el lado izquierdo del animal, y los cuales se vincula el exterior, se puede, a través del exterior se puede acceder al rumen, más precisamente al saco ciego caudo dorsal, ¿sí? Y ahí se ponen unas bolsitas de una tela especial en las cuales se colocan las muestras del alimento que se quiere analizar. Al cabo de 48 horas se retiran las muestras, se lavan, y lo que está presente dentro de la bolsita es el residuo indigestible. La otra técnica que se puede utilizar es la técnica in vitro, que es la de Tilley y Terry, que simula lo que ocurre en el rumen, ¿sí? Para eso se coloca una muestra de alimento dentro de un tubo de vidrio especial, se le agrega el licor ruminal, ¿sí? Para proveer de los microorganismos, se lo coloca en estufa para mantenerlo a temperatura constante y se le coloca dióxido de carbono para eliminar el dióxido de carbono. Esa técnica tiene dos partes. La primera parte se simula lo que ocurre en el rumen y posteriormente se le agrega pepsina ácida y ácido clorhídrico para simular lo que ocurre en el estómago verdadero. Al final de la prueba se filtra y el residuo que queda es lo que estaría representando a las heces, ¿sí? Que es la fracción que es indigestible, ya que el resto del alimento o fue digerido por los microorganismos o se solubilizó. Entonces, para la técnica in situ se utilizan animales fistulados, ¿sí? La fístula es una prótesis que permite vincular el lado izquierdo del animal en el flanco y se puede acceder al rumen directamente. ¿Por qué en esta zona? A ver, recordando algunos conceptos de IPA, ¿por qué en esa zona se coloca, se coloca la fístula? Porque por ahí tengo acceso al saco ciego, profe. Sí, perfecto, pero ¿por qué? Ahí el corte de carne que tienen aquí, ahí es el vacío, ¿sí? El vacío no tiene base ósea. Porque ustedes fíjense, acá tienen la última costilla, la 13ª costilla, acá tienen la punta de cadera, ¿sí? La tuberosidad coxal, y acá tienen las apófisis transversas de las lumbares, de la vértebra lumbar. Entonces esto es prácticamente un triángulo, no tiene base ósea. Entonces se puede vincular el exterior con el rumen. También en ese lugar se pueden, cuando hay se presenta el paste, ¿sí? O el timpanismo, ¿sí? Que se genera, en el cual se genera espuma cuando cuando los animales consumen pasturas frescas, pasturas tiernas de leguminosas, entonces se punza y se elimina el gas que se forma ahí, ¿sí? Bueno, esa es la fístula. En el INTA habían dos novillos fistulados, ahora en estos momentos no hay ninguno. El operario saca la tapa, ¿sí? Si se fijan, entonces saca la tapa y a través y se puede ver qué es lo que hay en el interior. Lo que es rosado, la mucosa digitiforme del rumen, ¿sí? O sea que está formada por como pequeños deditos, simulando como si fuera una felpa de una toalla. Y lo que ven es la capa
sólida, ¿sí? La superior, la que van a encontrar en el rumen, donde ven alimento que acaba de ingresar y otro que está en proceso de humedecimiento, ¿sí? Este animal, como se puede ver, seguramente estaba alimentado con fardo, ¿sí? Con heno, y se va humectando y se va desapareciendo, vamos perdiendo la noción del alimento que consume. Bueno, de ahí se saca perdón, ahí se puede sacar la muestra de licor ruminal que necesitamos para la otra técnica, la de in vitro, pero si no, colocamos estas bolsitas, que son de una tela especial, dentro de las cuales hay una muestra en cada una, se la sujeta generalmente por algún material resistente, ¿sí? Y se la sujeta a la parte superior, que va a quedar sujeta arriba, y después se pone un peso para que pueda estar dentro del rumen y no tienda a flotar. Después de un tiempo esto se saca y se lava y se filtra. Profesor, una pregunta. Y dentro de mi rodeo, ¿qué animal escojo para hacer ese estudio? ¿Uno joven, uno adulto? No, pero eso se hace en laboratorio, porque la cánula, la fístula, hay que colocarla de manera muy precisa, y necesita de un veterinario para que, primero tiene que hacer una operación para que pueda unir las capas de piel de las capas externas a las capas internas que vos tenés en el peritoneo, perdón, y queda unido también el rumen. No es una cosa muy sencilla. Se coloca la fístula, ¿sí? Y esto hay que revisarlo periódicamente. Hay que estos animales lo están curando, lo están controlando, porque suelen depositarse moscas a la vuelta, entonces hay que tener cuidado que no se arme quereza. No, esto es solamente de laboratorio y tiene que tener un control permanente del veterinario. Esto vos llevas la muestra al laboratorio y ellos se encargan de hacer esta práctica. Bueno, entiendo, gracias. Bueno, ¿alguna duda de esto? Fíjense, solamente entonces repasamos algunas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? A ver, al modo de repaso que vimos. Que ustedes les pediría o aconsejarían que se deberían realizar para la muestra de alimentos que ustedes van a llevar al laboratorio. ¿Cuáles son? En cuanto a digestibilidad, dijo profe, o No, en a qué hace general, referencia. todas las técnicas. A ver, ¿qué técnicas ustedes creen que son las más convenientes para valorar una muestra de alimentos? No, de materia seca. Materia seca, proteína bruta, Sí, proteína, sí, bruta. ¿Qué más? digestibilidad. Digestibilidad. ¿Y qué más? Alguna más, por lo menos. Estamos cuantificando la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de proteína, y vamos a conocer la digestibilidad, para conocer energía. ¿Algo más? Hidratos de carbono. Sí, ¿cuál? ¿Cuál de los hidratos de carbono? Fibra bruta. Sí, FDN. Fibra bruta ya no se determina. Fibra bruta es prácticamente igual a lo que es celulosa, ¿sí? Y no se cuantifica.
más bien fibra se cuantifica para alimentos que van a tener un destino de consumo humano. Pero para animales pedimos FDN para cuantificar, para el celular, ¿sí? FDN. Con esos cuatro... FDN quise decir, profe, perdón, me equivoqué. Ah, perdón, está bien. FDN, ¿sí? Cuantificas para el celular, ¿sí? Celulosa, hemicelulosa y lignina. Bueno, perfecto. Entonces ahora veamos la partición de energía. Esto ustedes también ya lo vieron. ¿Qué se acuerdan de la partición de la energía para bovinos? ¿Cómo relacionamos? A ver, a modo, para que recordamos y refresquemos algunos conceptos. ¿Cómo relacionamos digestibilidad para obtener energía? Nosotros tenemos que llegar a un valor de expresado en megacalorías. Bueno, entonces, si recuerdan, la energía se expresa en términos de la capacidad para realizar trabajo, ¿sí? Un concepto físico, ¿sí? Capacidad para realizar trabajo. ¿Qué unidades toma? Las que usamos nosotros están relacionadas con la caloría, ¿sí? Que es el calor necesario para aumentar en 1 grado, 1 gramo de agua, de 14,5 a 15,5 grados centígrados. ¿Sí? A nivel internacional ya se está reemplazando la caloría por el joule, ¿sí? Pero nosotros seguimos utilizando la caloría. La caloría es un valor muy pequeño, por lo tanto usamos la megacaloría, ¿sí? La megacaloría. Una kilocaloría son 1000 calorías y una megacaloría son 1.000.000 de calorías. ¿Sí? Es un valor que es más manejable, un valor mucho más pequeño. El primer concepto que tenemos que analizar cuando trabajamos con energía es energía bruta del alimento. ¿Cómo la medimos a la energía bruta de los alimentos? Se mide en una bomba calorimétrica. ¿Por qué? Porque la energía bruta es la energía que se libera cuando una sustancia se oxida completamente en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Acá tiene la bomba calorimétrica. Se pone una muestra de alimento. Acá tiene la bomba calorimétrica. Está formada por toda una estructura de metal bastante gruesa que se cierra de forma hermética, en la cual colocamos la muestra de alimento, se hace ingresar oxígeno para que se oxide y a través de una corriente eléctrica se oxida completamente. Esa oxidación genera calor y ese calor lo vamos a cuantificar por el cambio de temperatura que se produce en el agua que rodea a la bomba calorimétrica. Entonces, de acuerdo al cambio de temperatura, vamos a conocer la energía que tiene esa muestra de alimento. Entonces, es un dispositivo relativamente sencillo, pero que tiene que tener condiciones de funcionamiento muy estandarizadas para obtener valores que sean representativos. No
no es común disponer de bombas calorimétricas, ¿sí? Entonces los valores con los cuales se manejan son de tablas. No es fácil acceder a este tipo de información. Entonces, ¿qué valores de energía tienen los alimentos que consumen, que tienen los alimentos que consumen los animales? Y eso tiene que ver con el grado de oxidación que tienen, ya que la cantidad de energía va a estar en función de la cantidad de doble enlace que tiene la molécula. A medida que aumenta la cantidad de oxígeno, los dobles enlaces disminuyen. ¿Cuál sería, si ubicamos hidratos de carbono, proteína y grasa, cuáles son los compuestos que tienen mayor energía? ¿Cómo lo organizarían ustedes de mayor a menor a los hidratos de carbono, la proteína y las grasas? En ese orden, profe, hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Cuál es el que tiene menos energía? Los lípidos, las grasas. Ah, Los hidratos de carbono. Grasa. A ver, La proteína, profe, a tiene ver, menos tenemos energía. las dos versiones, tres versiones. ¿Cuál es el que tiene menos energía? Levanten la mano en forma virtual lo que dicen los hidratos de carbono. Yo creo que los hidratos de carbono tienen menos energía que los lípidos, las grasas, por ejemplo. Creo que las grasas tienen de 9, casi 10 calorías por kilogramo de materia seca, en comparación a los hidratos de carbono que tienen cerca de 4. Bueno, alguien dijo por ahí las proteínas. Entonces, supongamos los hidratos de carbono con menos energía. Después, ¿a quién ubicarían? Yo las proteínas, digamos. Bueno, segundo las proteínas y tercero las grasas, ¿sí? Y eso sería el orden. Los hidratos de carbono tienen alrededor de 4,2 megacalorías de energía por kilo de materia seca, ¿sí? La proteína tiene alrededor de 5,6 a 5,7 megacalorías y los lípidos 9,4 megacalorías por kilo, ¿sí? Energéticamente los lípidos son muy concentrados, tienen mucha cantidad de energía, ¿tá? Ahora, en la naturaleza, ¿cuáles son los alimentos de estos tres, los alimentos que creen ustedes que aportan en mayor cantidad? Los granos. Los carbohidratos. Bueno, ahí serían los hidratos de carbono, profe. Claro, los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los que van a aportar en mayor cantidad los alimentos, ¿sí?, que consumen los alimentos. Ahora, de los hidratos de carbono que vimos, ¿cuáles creen ustedes que están en mayor presencia, en mayor cantidad en los alimentos? Y eso ya va a depender del estado fenológico del cultivo, digamos, del alimento que se utilice. Por ejemplo, no sé, una pastura que sea más tierna va a tener menos hidratos de carbono que una que sea más avanzada en crecimiento, digamos. Bueno, sí, perfecto, está bien, perfecto. Es buena respuesta. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los alimentos que disponen en mayor cantidad los animales? ¿Pasturas o los granos? Pasturas. ¿Sí? Los hidratos de carbono van a ser los estructurales. Bueno, y eso es lo que vemos
que supongamos el grano de maíz va a tener una energía bruta de 4,5, esto está expresado en megacalorías, ¿sí? La soja, que tiene mayor cantidad de proteína, tiene 5,5, y la grasa vacuna tiene 9,46, ¿sí? Y ahí tienen otro tipo de alimentos que también van a tener mayor cantidad, van a tener la cantidad de energía que se asocia o está más cercana a la que vimos de los hidratos de carbono. Por lo tanto, a nivel experimental se determinó que la energía de los alimentos más comunes consumida por los rumiantes es de 4,4 megacalorías por kilo de materia seca, o sea que se acerca bastante a la energía de los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces podemos decir ya con alguna simplificación que la energía bruta de los alimentos que comen habitualmente los rumiantes es de 4,4 megacalorías por kilo de materia seca. Esto tiene algunas salvedades, sí, en sistemas de alimentación muy intensivos se hacen los cálculos en base a la energía bruta de los distintos componentes que tienen, ¿sí? Ya que pueden participar en mayor cantidad algunos alimentos que sean más energéticos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de algunos aditivos como grasas o algunos concentrados proteicos, entonces ese valor se ajusta, pero en términos generales utilizamos este valor de la energía bruta para los alimentos más comunes consumidos por los rumiantes. Ahora, esa energía bruta de los alimentos está disponible ya para los animales, y sabemos que no, porque la primera pérdida que ocurre es la energía que se pierde en las heces. Y eso es lo que simula la técnica que vimos nosotros de cuantificación de la digestibilidad. Entonces, si restamos la energía de las heces a la energía bruta, tenemos lo que es la energía digestible. Pero también se sabe que la energía digestible es igual a la energía bruta por el porcentaje de digestibilidad in vitro de la materia seca. Digestibilidad in vitro de la materia seca. ¿Sí? Que es lo que cuantifica, que es el valor que se obtiene de cuantificar a través de la técnica de digestibilidad. Ahora, si ustedes reemplazan, tenemos entonces que la energía, si combinamos estas dos igualdades, tenemos que la energía digestible, entonces en definitiva va a ser igual a 4,4 por el valor de digestibilidad in vitro de la materia seca. Entonces ya tenemos un primer problema resuelto, que es que podemos estimar la energía de las heces a través de la digestibilidad y podemos incorporar un valor que es el valor de la energía bruta de los alimentos más comunes consumidos por los animales. ¿Qué otras pérdidas van a ocurrir después? La energía Pérdida digestible, por gases. perdón, bien, Por la orina. gases y orina, la energía que se va a perder a través de los gases y de la orina. Entonces, en los gases, ¿qué gases? Que eso lo vemos después cuando veamos fisiología, pero ¿qué gases se producen en el rumen a modo de recordatorio? Metano, Bien, metano. ¿Algún otro gas se produce?
Del rumen también se produce dióxido de carbono, ¿sí? Pero el dióxido de carbono ya no tiene disponible energía, ¿sí? Pues ya tiene un grado de oxidación máximo. Entonces, el gas que podría ser usado y dispone de energía es el metano. ¿Y qué compuestos tienen energía en la orina? Urea. Nitrógeno, la urea. Bien, tiene urea y tienen algún otro compuesto, ¿sí? Pero básicamente es urea. ¿Cuánta energía se pierde en gases y orinas? ¿Cuánta energía de la energía digestible se pierde en gases y orinas? Según la norma americana, se pierde el 18%. El 18%. O sea que, ¿cuánta energía va a pasar de digestible al próximo paso que vamos a ver cómo se llama? Si yo pierdo 18, ¿cuánto paso? Un 82%. 82%, perfecto. Entonces, el 82% se va a utilizar, el 18% de la energía digestible se pierde como gas y orina. Aproximadamente son el 10% de metano y 8% es de orina. Tengan en cuenta que las normas inglesas estiman una pérdida del 20%, ¿sí? Eso también tiene que ver con el tipo de alimentos más comunes que utilizan o se utilizan para esas cuantificaciones. Pero los ingleses utilizan el 20%, o sea que no es una cantidad que podría llegar a ser constante. Nosotros, como seguimos las normas americanas, usamos el 18%. Entonces, ¿cómo se llama entonces el próximo paso en la secuencia de la partición de energía? Entonces se denomina energía metabólica, que va a estar formada por todos los compuestos que ya van a estar disponibles, van a atravesar las membranas y van a estar disponibles para el metabolismo. ¿Sí? Van a estar disponibles ya para el metabolismo. Cuando empezamos la clase habíamos dicho que habíamos empezado por valoración de alimentos y definimos alimentos. Alimentos dijimos que son todos aquellos materiales que son consumidos por los animales que nos van a aportar nutrientes. Y ese concepto lo íbamos a ver después. Y nutriente hace referencia a todos aquellos compuestos que ya atraviesan membranas y están disponibles para el metabolismo. Entonces, la energía metabólica está haciendo ya referencia a la energía de los nutrientes, ¿sí? Porque ya tienen capacidad para atravesar membranas y están disponibles para la célula. Entonces, dijimos que la energía digestible la de energía digestible a energía metabólica se utilizaba, estaba disponible en un 82% porque había una pérdida del 18%. Entonces, la energía metabólica va a ser igual a la energía digestible por el 82%. Como lo expresamos en tanto por 1, 0,82. Antes de pasar veamos a ver, ¿a qué era igual a la energía digestible? A ver si acá nomás ya lo podemos resolver. La energía digestible, ¿a qué era igual? Energía bruta. Energía bruta. Menos las heces. Bien. Energía bruta, que dijimos que era 4,4 megacalorías, por la energía, perdón, menos, si va a usar S, menos la energía de la S, pero Menos para las heces, multiplicar sino la de in vitro, ¿no? la digestibilidad, bien, el porcentaje de digestibilidad de la materia seca. Y acá
Entonces tenemos que la energía metabólica es igual a energía digestible por 0,82. Y la energía digestible ya la tenemos. Entonces la energía metabólica, que es la que ustedes van a utilizar en cría, va a ser igual a 4,4 por el porcentaje de digestibilidad Por 0,82. por 0,82. Perfecto. Entonces, fíjense, un concepto que era muy abstracto, como que el de energía, que es la capacidad para realizar trabajo, lo estamos simplificando a una ecuación que va a estar formada por dos constantes y una incógnita. ¿Cuáles son las constantes? El valor, 4 y 0,82. claro, el valor de la energía bruta y la eficiencia de uso de la energía digestible. ¿Y va a estar en función de qué? De la De la digestibilidad. De digestibilidad. la digestibilidad. Entonces ustedes tienen, por eso, simplificamos un concepto que es bastante árido para interpretar y lo simplificamos a que la energía metabólica, que es la primera que ustedes van a utilizar en cría, va a ser igual a 4,4, la energía bruta, por la digestibilidad, por la eficiencia de uso de la energía digestible. Entonces, lo tienen bastante simplificado y solamente tienen que tener en cuenta el porcentaje de digestibilidad. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que la energía bruta de los alimentos es más o menos constante y se aproxima al valor de los hidratos de carbono, ¿sí? Se aproxima, ¿sí? Porque acuérdense que los hidratos de carbono es menor a 4,2, pero la energía bruta, como hay algo de proteína y algo de grasa, es de 4,4 y entonces varían por aunque los valores de energía bruta sean muy similares, varían en función de la digestibilidad. ¿Y por qué puede variar? ¿Por qué puede variar y estar únicamente en función de del valor de digestibilidad? ¿Por el tipo de alimento? Claro, por eso, pero ¿qué de los alimentos puede hacer que haya diferencia en digestibilidad si las energías brutas son más o menos iguales? El contenido de hidrato de carbono. ¿Pero cuál es hidrato de carbono? Los estructurales. Claro, los estructurales, ahí está la gran diferencia en los contenidos de los hidratos de carbono estructurales y sobre todo de los contenidos de lignina. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Y después el porcentaje de la eficiencia de uso de la energía digestible es más o menos, la consideramos más o menos similar. Ahora, entonces en cría ustedes van a trabajar con energía metabólica, pero después, cuando veamos tambo y engorde, van a trabajar con energía neta, que eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Pero tengan en cuenta que la energía metabólica después se utiliza entonces la energía metabólica, si bien está disponible para el metabolismo, se va a utilizar ya con fines específicos, ya sea para mantenimiento, ¿sí? Para mantenimiento de la vida y de las estructuras del animal, con una eficiencia, ¿sí? Entonces, se va a usar para el mantenimiento, que es la energía neta de mantenimiento, con su eficiencia, o se puede utilizar para la deposición de tejidos, con su eficiencia, o se puede utilizar, como van a ver después en leche, para la síntesis, la producción de leche, también con su eficiencia. Esto después lo vemos con posterioridad, donde lo más importante de esto es las variaciones que tenemos en las eficiencias, en los K, y utilización de la energía metabólica.
Entonces tenemos que, en definitiva, la partición de la energía va a quedar como que de la energía bruta va a pasar a digestible. Cuando le cuantifiquemos la energía de las heces, va a pasar la energía digestible a energía metabólica cuando cuantifiquemos las pérdidas por gases y orina, y después podemos tener también la energía neta que va a estar disponible para los procesos fisiológicos del animal. Y bueno, y después vamos a ver que entran a jugar algunas otras cuestiones dentro de las pérdidas, como es el calor, ¿sí? El calor, que eso lo cuantificamos a través de los valores de eficiencia de uso de la energía metabólica. ¿Alguna duda de esto? Bueno, hasta ahora lo que vimos fueron nada más que pequeños recordatorios, ¿sí? O vimos algunas cuestiones asociadas con las técnicas o los parámetros con los cuales ustedes van a empezar a hablar y a utilizar para cuantificar los alimentos o para hacer análisis de los requerimientos de los animales y cómo se cubren. Ahora, trabajemos sobre los alimentos. Como dijimos que no todos eran iguales, ¿sí? Entonces, pero ¿qué cosas, cómo los podemos ir agrupando los alimentos? Entonces, si bien habíamos dicho que los alimentos eran materiales consumidos por los animales para proveer nutrientes, los nutrientes los definimos como compuestos naturales o sintéticos que cubren requerimientos específicos y que se metabolizan, o sea, que están disponibles ya para las células, o sea, que van a poder ya atravesar las membranas y llegar a la célula para proveer de energía o proveer de estructura, de compuestos que me van a permitir generar estructuras. Desde este punto de vista, entonces, los alimentos están formados por estructuras complejas, están formadas por Profe, tejidos. disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Perdón, estaba compartiendo, supuestamente, capaz que la abrí, a ver. Capaz que no toqué compartir. Ahí están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, entonces de esto lo nuevo es que los nutrientes son compuestos naturales o sintéticos que van a cubrir requerimientos específicos y que se metabolizan, ¿sí? O sea, que van a atravesar membrana y van a llegar a la célula, van a estar disponibles para el metabolismo, me proveen de energía o me van a proveer de elementos que van a generar estructuras. Los alimentos están formados por estructuras complejas, ¿sí? Están formados por tejidos. No tienen capacidad de atravesar membranas, por lo general son insolubles en agua y son de alto peso molecular. En cambio, los nutrientes son sustancias simples que pueden atravesar membranas, van a llegar a las distintas células y son solubles en agua. Entonces acá tenemos ejemplos de alimentos. ¿Sí? Pastura de gato en pani, entre Joaquín B. González, una misma pastura
en invierno, significada en pie, con otro color, y ponemos otras características. La pastura de alfalfa, de Valle Lerma, un rastrojo de, perdón, rollo de rastrojo de soja y granos de maíz. Y tienen un abanico. Todos estos son alimentos. Ahora, extracto digestivo, por acción física o mecánica, es el que va a permitir obtener nutrientes. ¿Sí? En definitiva, los alimentos son transformados por acción física, por acción química, con enzimas propias del animal o por acción que son provistas por microorganismos y va a permitir obtener nutrientes. Esto desde el punto de vista de los rumiantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, los alimentos los vamos a clasificar en 3 grupos. Entonces, de acuerdo a las técnicas que ya vimos, ¿qué cuantificaba FDN? ¿Sí? Vamos a usar 2 cosas para cuantificar y separar los alimentos. Usamos FDN y materia seca. ¿Qué cuantificaba FDN? La pared celular. Pared celular, perfecto, pared celular. Y entonces, ¿qué está incluido dentro de la pared celular? ¿Qué hidratos, qué compuestos están cuantificados dentro de la pared celular? Celulosa, hemicelulosa y lignina. Celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, FDN cuantifica pared celular, perfecto. Celulosa, el total de celulosa, hemicelulosa y lignina. Y materia seca, ¿qué cuantifica? ¿El contenido de proteína? No, materia seca. El Materia porcentaje de alimento que no es agua. Materia seca cuantifica agua en definitiva, ¿sí? Materia seca cuantifica en definitiva lo que es agua. Entonces, si tiene acá, el corte está en 35% de materia seca, 35%. Acá está 0, entonces va creciendo. Si tiene 35% de materia seca, ¿cuánto tiene de agua ahí en ese punto? 65%. Bien. Y acá, supongamos, tiene 90% de materia seca. ¿Cuánto tiene de agua? 10%. 10%. Perfecto, entonces, fíjense, vamos subiendo, y estos alimentos se llaman suculentos, porque tienen mucha cantidad de agua, que no son tan comunes, por lo general son residuos hortícolas, ¿sí? Tienen mucha cantidad de agua, en eso no nos vamos a detener, no son tan comunes en nuestra zona, y sí, estos se llaman concentrados, ¿por qué? Porque tienen mucha cantidad de materia seca y poca cantidad de agua, ¿sí? Y los dividimos a su vez en energéticos y proteicos. Proteicos cuando tienen más del 18% de proteína bruta. 18% de proteína bruta. ¿Qué técnica se utilizaba, o mencionamos que se utiliza para estimar proteína? Agenda. ¿Cómo? ¿Podés repetir, por favor? El de Helda. El Kjeldahl, exacto. Nitrógeno, Kjeldahl, ¿sí? Nitrógeno, Kjeldahl. Proteína bruta se cuantifica por el método de Kjeldahl. Perfecto. Y los energéticos son todos aquellos que tienen menos del 18% de proteína bruta. Ahora, independientemente del contenido de proteína, si el alimento tiene más del 36% de FDN, más del 36% de pared celular, los clasificamos como voluminosos. Voluminosos. Y ahí, este es un grupo sumamente heterogéneo, en el cual vamos a describir 3 grupos. Pastura y forraje frescos, silajes, y lo que son los henos, forraje seco y alimentos groseros, ¿sí? 3 grupos. Pastura fresca, silajes y forrajes secos.
Tengan en cuenta que solamente con 2 parámetros empezamos a hacer una clasificación y en el caso de los concentrados incluimos el tema de proteína. Voluminosos. Entonces, como les decía, es un grupo sumamente heterogéneo donde se agrupan todos los alimentos que tienen más de un 36% de FDN. Un grupo sumamente heterogéneo porque hay alimentos de muy buena calidad que tienen muy buenos niveles de proteína y digestibilidad y otros que son de muy baja calidad en general. Y a su vez, hay importante diferencia en el contenido de materia seca. Entonces, fíjense, acá tienen lo que yo le estoy diciendo. Alfalfa, en 10% de floración, un heno de alfalfa, rastrojos de trigo y pasturas tropicales, como puede ser la de Gatton Pani en diciembre y en febrero. ¿Sí? Y ahí podríamos haber incluido, como van a ver después, en la misma pastura, pero en el invierno. Y si se fijan, los contenidos de materia seca son sumamente variables. Henos, silos, rastrojos tienen valores de materia seca muy altos y que tienen muy poca cantidad de agua. En cambio, las pasturas, ¿sí? Pasturas frescas, tienen muy bajas cantidades de materia seca, ¿sí? Por lo tanto tienen mucha cantidad de agua. A su vez, la cantidad de proteína es sumamente heterogéneo, con valores muy buenos en las pasturas frescas, valores muy bajos, lo que son los rastrojos, y los valores de FDN son bastante altos, porque esa es la primera condición, ¿sí? Todos superan el 36%. Entonces, como dijimos, lo vamos a separar en 3 grupos, ¿sí? Pastura, la primera que vamos a ver son las pasturas frescas. Habíamos hablado algo cuando vimos la forma como se analizan los hidratos de carbono estructurales siguiendo el esquema de Van Soest. Este autor analiza la célula desde el punto de vista de contenido celular y de la pared celular. Ahora, a su vez también podemos ver algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si acá graficamos el aumento de la madurez. ¿Sí? Cuando la pastura es tierna, ¿sí? Y cuando está en plena producción, ¿sí? En plena producción y ya pasó la floración y tiene desarrollado los granos, se completó el ciclo reproductivo. A medida que va aumentando la madurez, ¿qué es lo que aumenta? Se observa que aumenta el rendimiento, ¿sí? Aumenta el rendimiento. Van aumentando los carbohidratos estructurales. Carbohidratos estructurales, esto sería similar a ¿qué? Entonces esto sería FDN. Los carbohidratos no estructurales aumentan hasta determinado punto y después van disminuyendo y aumenta la cantidad de lignina. Dependiendo del sistema de producción, ¿sí? Podremos llegar a tener distintos objetivos
donde se puede o maximizar el rendimiento o maximizar la calidad. ¿Sí? Maximizar el rendimiento o maximizar la calidad. Si los pastoreos o los aprovechamientos se hacen en etapas tempranas, seguramente van a tener mayor calidad. Y si los pastoreos se retrasan, seguramente van a aumentar el rendimiento, pero aumenta marcadamente todo lo que es hidratos de carbono estructurales, por lo tanto van a disminuir lo que es digestibilidad y la calidad en general. ¿En qué sistemas ustedes, por ejemplo, podrían maximizar o buscar maximizar el rendimiento? ¿En qué sistema de producción no les interesaría tanto la calidad? Cría, puede ser. Sí, perfecto. En cría, como las vacas no son tan demandantes en calidad, ¿sí? Yo podría buscar maximizar el rendimiento, y eso es lo que pasa con las pasturas tropicales. ¿Y en qué sistema ustedes priorizarían calidad? Porque necesitan sí o sí, necesitan sí o sí, perdón, niveles altos de producción. Tambo puede ser una. Sí, tambo y otro. Engorda. Engorde, exacto. Entonces, fíjense, ya tienen ustedes algunos elementos para analizar también los alimentos con los sistemas de producción. Entonces veamos alfalfa acá, supongamos en la isla, ¿sí? Fíjense, ¿cómo describirían acá lo que ustedes están viendo en la foto? Forraje fresco. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué está formando? ¿Qué está formando esa masa de la pastura? ¿Qué tienen? ¿Qué están viendo que tienen mucha cantidad? Mucho follaje, profe. Sí, tienen mucha hoja, ¿sí? No se ven no se ven mucha cantidad de tallos y tiene un color muy intenso, ¿sí? Un color muy intenso. Eso también está asociado a la calidad. Entonces, si se fijan ustedes, todos estos valores los podemos buscar en tablas, ¿sí? Pero a medida, acá tenemos dos parámetros. Cuando está en estados tempranos de su desarrollo, con 10% de floración, y cuando está en una floración avanzada, ¿sí? La materia seca aumenta, la proteína disminuye, los valores de FDN aumentan, la cantidad de lignina, ¿sí? Va a aumentar también, los valores de digestibilidad disminuyen, y por lo tanto, si disminuye la digestibilidad, también va a disminuir energía. Pero fíjense cómo esto es muy común acá en el Valle del Lerma. ¿En qué sistema productivo creen que van a encontrar esto? Tambo. En tambo. Y seguramente los aprovechamientos están asociados a este punto. ¿Por qué? Porque se busca mucha cantidad de proteína y bajos niveles de pared celular y muy buenos niveles de digestibilidad. ¿Está? Entonces, pero una pastura de alfalfa seguramente tiene alrededor de un 21% de materia seca, tiene un 23% de proteína y puede tener una energía de 2,3 megacalorías por kilo de materia seca. Muy bien, en tambo. Otra pastura templada, como es el raigras, también utilizada en tambo, ¿sí? En tambo, pastura templada. También se da lo mismo si tenemos, comparándola en estados vegetativos similares, se da que la materia seca aumenta, disminuye la proteína, aumenta el FDN de manera muy marcada, disminuye la digestibilidad y disminuye también en energía. Esta es una pastura también que se debe, en sistemas muy intensivos, se debe aprovechar
en estadios tempranos. ¿Por qué? Porque después, a medida que aumenta la madurez, aumenta fundamentalmente lo que es el contenido de pared celular, y eso ya afecta a todos los otros parámetros, ¿sí? Pero esta pastura la van a encontrar también en sistemas intensivos, en tambo, y para pastoreo directo o pastoreo mecánico. En general se puede decir que la calidad de las leguminosas en general es superior, ¿sí?, a las gramíneas, comparándola en estados fenológicos similares. ¿Y eso a qué se debe? A un menor contenido de, esto es, pared celular, ¿sí?, o sea, un menor contenido de FDN y una mayor cantidad de proteína bruta. Acá en el Valle del Lerma, por ejemplo, está mucho más difundida la pastura de alfalfa que la de gramínea. Pero las gramíneas, al tener también una mayor cantidad de pared celular, son muy útiles en los sistemas productivos, sobre todo para estimular la rumia y balancear el pH en el rumen, ya que van a estimular en mayor medida también la salivación. Pero hay que tener en cuenta las caídas importantes que tienen los parámetros de calidad a medida que aumenta la fenología. Dentro de los voluminosos, también vamos a ver los silajes. ¿Quién puede contarnos cuál es el proceso y cuál es el producto que se obtiene en un silo de maíz? Nosotros hablamos del alimento, lo llamamos silo de maíz. Pero ¿qué hay involucrado en ese alimento? Un proceso de fermentación en condiciones anaeróbicas para que se produzca. Bien, perfecto. Es un producto, ¿sí? Es un producto en el cual se busca mantener la calidad original, por lo tanto, la calidad original, entonces el producto va a depender mucho de la calidad original. ¿Y quién? Para que se den anaerobiosis, ¿qué es lo que se debe lograr? ¿Quiénes participan en este proceso? Microorganismos. ¿Cómo? A bacterias. Bacterias, perfecto. Acá en este proceso tienen mucha relevancia las bacterias. ¿Y cómo logran la anaerobiosis? Cerrando y compactando bien el silo. Y con el tamaño, el tamaño del corte. Tenemos que lograr, entonces, eliminar todo el oxígeno, y para eso tiene que haber un adecuado tamaño de picado y una compactación excelente para que se elimine completamente el oxígeno y se den las condiciones de anaerobiosis. ¿Por qué? Porque es importante eliminar todo el oxígeno y que rápidamente se logre en las condiciones de anaerobiosis. Es importante eliminar el oxígeno para evitar la formación de ácido acético y después ácido butírico, digamos, que le dan mal sabor al silo y disminuyen la palatabilidad. Sí, bueno, pero ¿qué pasa si durante mucho tiempo tengo oxígeno? Se oxidan los hidratos de carbono. Claro. Se produce el quemado. Bien, se produce el quemado, está bien, pero el quemado es una consecuencia de aumenta la temperatura. ¿Y por qué aumenta la temperatura? Porque hay respiración todavía. ¿Y quiénes son las que respiran? ¿Quién está respirando o hay un consumo de oxígeno? ¿Quiénes están? Bacterias aeróbicas. Las bacterias, profe. Exacto, entonces se tiene que lograr una rápida fase anaeróbica o entrar en una rápida fase anaeróbica para evitar que se desarrollen bacterias que van a utilizar los hidratos de carbono solubles
de esa masa de maíz que está picado, y con eso se van a multiplicar, los microorganismos se van a multiplicar, va a aumentar la temperatura y después, bueno, van a surgir todos los aspectos que ustedes tienen, pero muy rápido entonces, muy rápido hay que lograr reducir la acción de las bacterias para que no se consuman esos hidratos de carbono solubles y van a, en definitiva, que puedan perder calidad al material que se está ensilando. Entonces ahí si se ve en esta foto, esto está, después de un tiempo, está muy compactado, es una masa más o menos uniforme, donde se tienen que mantener las características del material original, ¿sí? Entonces un buen silo de maíz tiene un color verde limón, se notan las partículas de hoja, de tallo, de marlo, se notan los granos, tiene un grado de humedad bastante importante y mantiene las características del producto original. ¿Qué olor tiene? A ver, ¿qué olor tiene? Bueno, con esto de la pandemia es difícil, pero ¿qué olor tiene el silo? ¿Como a vinagre, profe? Sí. Más que a vinagre, lo que deberían oler es ácido láctico, más o menos. Es muy parecido, ¿sí? Muy parecido al acético, pero es más o menos, porque en definitiva, cuando ya está estabilizado, el que se forma el ácido láctico, que el que inhibe a las bacterias que empezaron el proceso, ¿sí? Las que forman el ácido acético. Pero entonces lo que deberían es sentir un olor levemente avinagrado. ¿Qué característica tiene un silo de maíz? Y bueno, y eso depende del material original y depende del momento en el cual se hace el análisis. Acá lo que tienen ustedes es cómo van cambiando los parámetros de calidad a medida que aumenta también la madurez de la planta. Acá tienen, esto es grano lechoso, o sea, se picó con el grano muy tierno, grano pastoso y grano duro. ¿Sí? Grano duro. Esto tiene que ver con la línea negra, la aparición de la línea negra, la línea que marca cuando ya se rompe la comunicación entre el grano y el resto de la planta, ¿sí? El punto de abscisión que se forma, que es característico en la puntita del grano de maíz. Entonces, la materia seca tiende a aumentar. Esto es muy parecido a lo que veíamos también con el resto de las pasturas, cómo va cambiando los parámetros a medida que cambian, a medida que aumenta la madurez. Bueno, la materia seca aumenta y el grano, por lo general, los hilos de maíz se aprovechan o se pican en grano pastoso. En este punto el silo tiene 31% de materia seca, tiene muy baja cantidad de proteína, y tiene niveles adecuados de pared celular, de FDN, y buenos niveles de energía. Que esto podríamos calcular cuánta energía nos aportaría. Pero entonces, el grano de maíz tiene alrededor del 31% de materia seca, ¿sí? Y tiene baja cantidad de proteína, ¿sí? Por lo tanto, lo que se utiliza, el grano de maíz se utiliza como aporte de energía y sobre todo para cubrir los requerimientos, para cubrir el consumo de materia seca, ¿sí? Ya que son alimentos voluminosos, entonces con esto se puede cubrir el consumo de materia seca, pero sí o sí hay que realizar aporte de otros alimentos para que se puedan cubrir esta faltante de proteína.
Bueno, y vamos a terminar hoy día, vamos a ver alimentos voluminosos, entonces veamos lo que falta de alimentos secos, de alimentos groseros, ¿sí? Que estos son todos los alimentos que son secados en pie, o cortados y secados y después acondicionados. Y acá vemos lo que son diferidos, que son alimentos secos en pie, que esto lo van a mencionar mucho en cría, ¿sí? Las pasturas de gato pani se deja en pie para que puedan ser consumidas por los animales en la época en la cual no hay crecimiento de la pastura, ¿sí? Que eso ocurre a partir de otoño, invierno y parte de la primavera, y los fardos y rollos. Fardo hace referencia a una forma de reserva, ¿sí? Que hace unos años eran muy comunes y ahora por una cuestión de costo solamente se utilizan para alimentación fundamentalmente de equinos, ¿sí? Porque son fáciles de manejar, son fáciles de manipular, porque no tienen un peso excesivo, entonces una persona lo puede manipular con cierta facilidad, pero por una cuestión de costo han sido reemplazados por rollos, ¿sí? Rollos que pueden ser de rastrojos o rollos de pasturas tropicales, que son los más comunes, y estos son los que se utilizan en el semiárido. Este es un rastrojo, un rollo de un rastrojo de soja. ¿Qué ven en esta foto? ¿Qué es lo que se puede apreciar en esta foto? Se pueden ver tallos, profe. Mucha cantidad de tallo, ¿sí? Mucha cantidad de tallo. ¿Qué otra cosa se ve? Y básicamente son tallos y se ven las vainas vacías, ¿sí? Después de la cosecha, ¿sí? No se ven hojas, no se ven tallo. ¿Y qué color tiene esto? Amarillo pálido. Podemos decir, podemos inferir qué es lo que tiene mucha cantidad de esto. Mucha materia seca. Mucha materia seca, FDN. perfecto. Tiene más del 90%, ya lo van a ver, o cerca del 90%. Pero dentro de los hidratos de carbono, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que hay en mucha cantidad acá? FDN. Lignina, profe. Mucha cantidad de FDN y seguramente muchísima cantidad de lignina, ¿sí? Entonces esto limita el consumo ya por la cantidad de lignina, esto es prácticamente indigestible. Este es un rastrojo de maíz, ¿sí? Y estos son valores de calidad de soja en distintos momentos, ¿sí? Fíjense, soja en rastrojo, mucha cantidad de materia seca, muy baja cantidad de proteína, porque la mayor parte de la proteína ya se retiró con el grano, no hay nada verde, mucha cantidad de FDN y muy poca cantidad de digestibilidad, muy poca digestibilidad de materia seca. Esto me va a dar muy poca energía. Y para ir terminando, que esto es lo que ustedes van a analizar después, van a usar después cuando vean cómo se balancean o cómo se cubren los requerimientos de energía de la vaca de cría, son los diferidos. Esta es una pastura tropical de gato pani en el semiárido, ¿sí? De nuestra provincia. Y se pueden hacer la misma observación, un color muy amarillento, muy poca cantidad de tejido que esté fotosintetizando. Entonces suponemos que esto tiene mucha cantidad de hidratos de carbono estructurales y mucha cantidad de lignina seguramente. Y esto es lo que aparece acá. Si ustedes se fijan, entonces, valores de calidad de gato pani en distintos momentos, diciembre, enero, febrero, los valores de digestibilidad son muy buenos, ¿sí? Valores de digestibilidad del 65%, pero caen de manera muy marcada cuando se utilizan como diferidos, o sea, cuando está la pastura, cuando se dejó enificar en pie y se utilizan después, sobre todo en la primavera temprana. Los valores de materia seca en el diferido son muy altos, los valores de proteínas son muy bajos, lo cual puede también limitar el consumo. Y los valores de digestibilidad son muy bajos, por lo tanto van a tener muy poca energía.
Bueno, hasta acá llegamos hoy día y después seguimos con concentrado energético y proteico. No sé si alguien quiere hacer alguna observación o tiene alguna duda. Profe, Sí, volviendo al principio, profe, cuando usted, por ejemplo, preguntaba si había alguna, o sea, digamos, si